Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Vamos a comenzar hoy con Nico hablando de lo que ha pasado en estas últimas horas. Argentina va a tener un nuevo gobierno, se especula mucho de qué puede pasar con la economía del vecino país y, por supuesto, siempre termina derivando, pegando acá en Uruguay. Absolutamente, Pepe. Buenas noches para todos. Sí, electo presidente Mauricio Macri. Y la verdad que es un cambio importante en la República Argentina porque cambia el signo del gobierno, se culmina el ciclo del denominado kirchnerismo, que tuvo realmente rasgos muy importantes, muy claros, que creo que vale la pena analizar para ver dónde está parada la Argentina y para luego, como tú decías, poder analizar qué es lo que pasa en Uruguay o lo que puede pasar. Lo decía el propio Macri en su primera conferencia de prensa después de la elección del domingo. Tenemos que ver dónde estamos parados, queremos ver cuál es la situación. Él aseguró en esa conferencia de que los datos que se manejaban en Argentina no eran fiables. El efecto caja de Pandora, ¿verdad? Creo que hasta ni el propio gobierno saliente argentino hoy tiene una clara evaluación de dónde está parado el Estado, porque las cosas están, en muchos casos han ido realmente de las manos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el Banco Central y las cuentas del sector público, que tiene un déficit de más del 6% del PBI. Está realmente muy desequilibrada la economía argentina. A eso vamos a ir. Pero creo que es interesante hacer un recorrido por estos años de kirchnerismo para ver justamente cómo evolucionó Argentina y cómo evolucionó Uruguay. En esta gráfica, a pedido de José Irazábal, que la otra vez que hablábamos de economías de la región, no pusimos a la Argentina porque estamos ahora esperando. vamos a centrarnos en la Argentina. Le pusimos un poco de suspenso. Ahí tenemos la evolución del PBI de ambos países. Concentramos un poco los primeros años y luego hacemos los últimos años ya en recorrido año a año, ¿verdad? Vemos que las economías las pusimos en el mismo lugar en el año 97, base 100, y luego la crisis de 2002 que arrastró prácticamente igual. La economía argentina y Uruguay fue una crisis evidente. La debacle fue para toda la zona. Primero allá desfoltearon la deuda, después vino acá con la crisis cambiaria, pero Uruguay ya estaba en crisis. Bueno, una caída de más del 10% del PBI acumulado realmente muy fuerte, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ahí toman rumbo distinto desde el punto de vista institucional, si se quiere. Uruguay dice, no, ya la deuda la voy a pagar, no tengo plata, necesito que me hagan más plazo. Y allá salieron a recorrer Julio de Brun y Isaac Alfi el mundo a ver si le podían hacer un canje de deuda, ¿verdad? Voluntario, que fue algo muy singular en el mundo, no había antecedentes de eso. Y terminó siendo exitoso. Bastante bien, por lo menos el porcentaje fue muy alto de adhesión. Y los uruguayos que tenían bonos y quisieron cobrarlos, los cobraron. Hubo pocos y se supo poco, pero eso pasó. Uruguay no hizo default. Argentina defaultó su deuda y ahí pasó algo muy singular. Y lo hablamos contigo antes de abrir de poner los micrófonos al aire. Coincidió el hecho de que arrancaron las dos economías de muy abajo con una expansión de la demanda por los alimentos que produce Argentina y Uruguay. El precio de la soja, la demanda por soja empezó a aumentar y después el precio empezó a subir. La demanda china, ¿no? Claro, entonces Argentina, que no tenía más deuda porque la había repudiado, hizo un canje, ¿verdad? Pero una quita del 70%, realmente gozó de un escenario como para una expansión tremenda. Y ese fue uno de los sustentos principales del ciclo de Néstor Kirchner, que además tuvo una gran pericia política para construir poder, para, digamos, establecerse en un país que es muy difícil ciertamente gobernar, sobre todo en circunstancias complicadas. Y fíjate lo que hizo la economía argentina, se recuperó rápidamente, incluso más rápido que la de Uruguay, hasta llegar al año 2011. En realidad me gustaría referir un poco antes, porque ahí, ya después de la crisis financiera, Argentina, más que del empuje exportador y luego del conflicto con el campo, empieza a tener una expansión del mercado interno. Empieza realmente a hacer una expansión del gasto público. El gasto público en Argentina es más del 40% del PBI y empieza a aumentar su consumo interno y su gasto interno. Pero ya en esos años, y ahí la gráfica puede extremar un poco la cosa porque estoy ahí ya ampliando los años, ¿verdad? Pero empieza a tener un crecimiento mucho más moderado y ya en estos últimos años se estanca. ¿Por qué? Porque la demanda externa ya no es la misma, porque está con restricciones de su mercado interno muy notorias y empieza a tener desequilibrios en la propia situación de la economía que le hacen difícil a los grandes sectores de la producción realmente avanzar. Mientras que Uruguay, si bien había quedado un poco atrás en cuanto a la evolución del PBI, sigue manteniendo un crecimiento y ahora vemos que de alguna manera lo supera, tomando la base 100 del principio. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien Argentina le dio un gran impulso al Uruguay en su momento con esa expansión del gasto, realmente en estos últimos años no ayudó nada. De hecho, vamos a seguir en el siguiente cuadro, cómo están hoy las dos economías. Uruguay tiene un problema de inflación.
ahí la tenemos en 9,5%. Pero Argentina la tiene mucho más grave, 25 a 30%. En realidad, uno de los principales problemas que tiene es que no se sabe cuánto es. Exactamente, lo que decíamos hoy, que el propio Macri lo decía en la conferencia de prensa. Exacto, ¿no? Hay que ver cuáles son las estadísticas reales de la Argentina. El déficit fiscal en Uruguay es muy alto, 3,5%, pero en Argentina es de entre 6 y 8% estimado. El crecimiento, como decíamos, Uruguay alcanza 1,5%, 2%, en Argentina está estancada, o con un pequeño crecimiento. La deuda bruta, claro, Uruguay la tiene más alta, 55% del PBI, Argentina mucho más abajo porque hizo ese repudio de la deuda y sigue teniendo los problemas de los fondos buitre que le quieren cobrar y todo ese embrollo. Y el riesgo país, como consecuencia en parte de esto último, Uruguay lo tiene notoriamente más bajo. De todas maneras, este riesgo país de Argentina, que es menos del doble que el de Uruguay, si fuera cualquier otro país, un país más chico, con otra proyección, debería ser bastante más alto el riesgo país, con un carnet de notas como que tiene la Argentina. Pero nuestros vecinos tienen una potencia, un potencial económico tan grande que realmente los inversores externos y los propios argentinos, que aunque a veces parezca mentira, tienen bastante más propensión al ahorro que los uruguayos. Uruguay es un país que ahorra poquísimo. En Argentina hay ahorro, hay generación de capital. Claro, muchos se lo llevan al exterior. Y uno de los grandes temas es a ver ahora qué pasa con la victoria de Macri, qué pasa con ese capital externo si es que vuelve a la República Argentina. Ese es un dato no menor para el Uruguay, porque puede caber la posibilidad de que si mejora la circunstancia argentina y se abarata en términos relativos con esto de una recomposición del tipo de cambio que lo unifique y eventualmente lo eleve, a Uruguay le podría perjudicar en el corto plazo y puede haber argentinos que digan, bueno, entonces yo deshago mi posición en Uruguay y voy para la Argentina. Algo de eso ha pasado, aunque en forma muy moderada. Eso puede ser un efecto negativo en el corto plazo. A la larga, a nosotros siempre nos va a ir bien en la medida que a Argentina le vaya bien. ¿Qué pasa con las relaciones comerciales? Aquí lo que hicimos fue plantear, sumando bienes y turismo, es decir, todo el comercio de bienes, bienes físicos, pero además el sector turismo, tanto el turismo emisivo como el que ingresa. Y lo que vemos es que tenemos un déficit con Argentina, que fue muy agudo en 2013-2014, ahora aflojaría un poco este año, pero sigue siendo enorme. Claro, Uruguay devaluó un poco y se acomodó un poco, pero igual seguimos teniendo un déficit con Argentina. ¿Es posible que esto siga mejorando? Y bueno, es posible en la medida que el turismo argentino vuelva a niveles más intensos y que no nos resulte tan barato a los uruguayos que van a Argentina ir a Buenos Aires, como ha pasado en estos últimos años. Es difícil que esto cambie rápidamente, tal vez haya que esperar el año que viene o eventualmente el año próximo. Para ir cerrando, si te parece, Nico, hablamos un poco de lo que fue, decíamos, esa conferencia de prensa de Mauricio Macri, la primera que ha hecho después de que, se sabe, bueno, es el presidente electo de los argentinos, diciendo, entre otras cosas, cuando le preguntaron del capítulo económico, cuando le hablaron del Mercosur, dijo, el Mercosur está congelado desde hace varios años, hay que dinamizarlo, y habló también de la necesidad de abrir negociaciones y impulsar negociaciones que ya están en marcha, como con la Unión Europea, ¿no? Ciertamente, bueno, eso puede ser uno de los capítulos, si se quiere, más positivos que eventualmente puede tener Uruguay. Después de tener una Argentina en el ciclo kirchnerista, con una política de neto corte industrialista y proteccionista, donde subsidió en forma muy generosa a la industria, con precios totalmente subsidiados de la energía, es decir, producir siderurgia y industria en Argentina era muy barato. Entonces, son esos temas de la competitividad, está bien, en el corto plazo te ayudan, pero a la larga estás teniendo unos costos enormes porque tenés que subsidiar a Argentina, que es una potencia energética, está teniendo que hacer importaciones de gas y de petróleo de manera creciente. Ahora bajó un poco el petróleo, entonces bajó bastante y eso les aflojó un poco, pero es algo insostenible. Hicieron toda una política proteccionista para defender su industria. Y ahora eso podría estar recomponiéndose. Yo estimo que no va a ser tan rápido ni tan fácil, porque ahí hay muchos intereses en juego. Y lo mismo respecto a los temas comerciales. Está bien, Brasil estaría más proclive a acordar con Europa y ahora un gobierno de Macri en Argentina seguramente también. Pero hay que ver qué tiempo se da para eso. Macri tiene además, más allá de esas cuestiones que son de mediano y largo plazo, desafíos inmediatos. En términos de transición, aquí tenemos un esquema que queremos compartir con los televidentes. Hay que hacer la transición económica, la transición política y la transición social. ¿En qué sentido? Económica, a ver cómo se reunifica el tipo de cambio, como él quiere, y cómo hace ese balance de aflojarle los impuestos al campo con las detracciones. Y mantener la caja, ¿no? Porque, pero además sacar los subsidios. Está bien, saca los subsidios, entonces tengo menos gasto, pero al mismo tiempo le quiero bajar los impuestos al campo. Bueno, ¿y el resultado cuál va a ser? Pues el déficit es muy grande, como veíamos. Y además el tema cambiario. En términos políticos, él no tiene mayorías en las cámaras.
y en Argentina está todo muy sensible, el peronismo se está recomponiendo, hoy tiene una alianza con el radicalismo que le va a pedir particularmente a las provincias una actitud más generosa. Y en términos sociales, este es uno de los puntos más embromados que hay, porque Argentina y la sociedad argentina ha tenido una mejora en su poder adquisitivo en estos años, en promedio, pero tiene alto nivel de pobreza, alto nivel de desempleo, y ha generado mucho empleo en el sector público, que es el que está con un tremendo déficit. Claro. Entonces, si quiere bajar el déficit, algún costo social va a tener el sector público. Entonces, hay una cantidad de gente que está bien, pero sabe que sus fundamentos de bienestar no son muy firmes. Y eso tiene una sensibilidad. Después están los equilibrios de economía. Bueno, ¿qué hacer con el dólar? Unificar el tipo de cambio, bajar la inflación, que no es tarea fácil con todo este escenario que decíamos antes, y lo que decíamos, el equilibrio fiscal. Y luego, si puede instaurar o no un proyecto distinto al que venía funcionando hasta ahora. Es un proyecto más de corte liberal, con desarrollo en base a mayor participación de las fuerzas de mercado, inversión. Macri en el gobierno de Buenos Aires no es que haya sido un privatizador a ultranza, más bien lo contrario, más bien ha tenido una importante presencia el gobierno de porteño. Pero su esquema, digamos, su visión económica claramente es liberal. En el comercio puede ayudar y bueno, el gran desafío es ver si puede mejorar la pobreza que sigue siendo alta en Argentina y que además otra vez no está claro cómo se mide. Sí, hay que además promesas de campaña que habrá que ver, ¿no? Dijo, por ejemplo, que una de sus metas era crear 2 millones de puestos de trabajo en esta administración. Habló de llevar la pobreza a cero como meta. O sea, son desafíos fuertes, ¿no? Él tiene incorporada en su coalición toda la óptica más republicanista de los radicales, de Elisa Carrió, que básicamente ¿cuál es el principio? Bueno, el empleo, que sea el empleo generado por la propia dinámica económica, que no sea que el argentino, y eso vale para toda la sociedad del mundo, vea que su empleo es responsabilidad de un político. En realidad, cuando un político dice, yo creé tantos empleos, uno se lo pone a pensar y resulta bastante hipócrita, ¿verdad?, en la frase, porque no es el político que crea los empleos. Puede crear las condiciones, puede crear las iniciativas, se invierte en infraestructura, que es uno de los deseos de Macri. Yo le digo a Macri más bien invirtiendo en infraestructura más que vinculado a planes sociales. Claro, si la ecuación sale relativamente bien, eso puede generar mucho empleo y generar sostén social. Pero seguramente lo que se busque es deslindar más al gobierno de esa responsabilidad directa en el apoyo social, que es muy típico del peronismo de estos últimos años, no solo del kirchnerismo, también del menemismo. En fin, temas que quedan para ver en lo que pase con Argentina en estos próximos años. Bien, gracias, Nico. Encantado. Nos reencontramos la semana que viene, los esperamos.